esta ocasión vamos a ver la parábola de la higuera estéril. Vamos a dar lectura a la palabra y vamos a ir en oración juntos. Lucas 13, versículos 6 al 9, por favor. Dice así la palabra del Señor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, como siempre, una definición para entender lo que son las parábolas. Algunos que ya nos han escuchado, ya han tenido la posibilidad de ver las parábolas anteriores, han escuchado algunas definiciones, pero no sé si se acuerdan o recuerdan, hay una frase que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso define correctamente, sencillamente, lo que son las parábolas. Lo que está haciendo el Señor Jesús cada vez que presenta una parábola, está dándonos una imagen de una enseñanza, plasmando en la mente de sus oyentes una enseñanza tan poderosa y profunda que quede grabado no solamente en sus mentes, sino en sus corazones. Recuerden las palabras que el hermano José Luis nos enseñaba y nos instruía cuando estábamos haciendo se festejó el aniversario de esta congregación. Él decía que los discípulos de la época no andaban con cuadernitos ni nada, sino que estaban atentos, se sentaban a los pies de sus maestros y tenían que prestar totalmente atención y memorizar, recordar todo lo que decía. Y el maestro de maestros toma imágenes sencillas, pero, como les digo, poderosas, para que nos queden grabadas en nuestros corazones y nos recordemos todo el tiempo de sus enseñanzas. En esta ocasión, Él nos pinta un cuadro de una viña en la cual se encuentra un árbol, una higuera, algo totalmente normal para la época. O sea, las personas, los oyentes, ahora las vamos a ver, estaban totalmente familiarizados. Quizás nosotros no tanto, por el contexto en el que nos toca vivir. Alguien quizás que esté más abocado al campo o sepa de plantas también puede llegar a ver lo poderosas que son estas palabras. Pero como dijimos en otra ocasión, las parábolas son imágenes que acompañan a una enseñanza. Y para entender lo que se está queriendo decir, es necesario o ver un poco más atrás o un poco más adelante. En esta ocasión vamos a ver un poco más atrás. Veamos el versículo 1 del capítulo 13. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el versículo 6 nos dice: dijo también esta parábola:
y nos encontramos con la parábola. Entonces, esta parábola se encuentra totalmente conectada con el diálogo y el informe que estas personas le traían al maestro, les traían a Jesús. Está totalmente conectada. Entonces, ahí podemos encontrar el tema, el punto principal de esta parábola. Entonces, lo que vemos ahora en este contexto es que al Señor Jesús le traen un informe de un acontecimiento en el cual unos galileos, voy a citar la Nueva Traducción Viviente, dice que este acontecimiento, dice la palabra, que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Quizás no se comprenda en el lenguaje que lo tenemos de la Reina Valera, pero es esa la idea de que estas personas, estos galileos, no se nos informa cuál fue lo que ellos hicieron, qué fue lo que ellos hicieron para merecer eso. No se nos informan, no se nos dan detalladamente los hechos, pero sí estas personas dicen que Pilato, cuando ellos estaban en el templo, los asesinó, y de tal manera que su sangre manchó sus sacrificios. Como les decía, las razones no se nos dicen. Cabe destacar que el lugar que antes servía de refugio, ni la obra que estaban llevando a cabo estos hombres sirvieron para protegerlos de la furia de un juez injusto que ni temía a Dios. Es triste y lamentable. Ahora, ¿por qué trajeron este caso, este suceso? ¿Por qué se lo trajeron al Señor Jesús? Tampoco se nos informa y se nos dice en este contexto, y cabe destacar que este relato solamente lo tenemos en Lucas. Pero posiblemente sea porque el maestro había pasado gran parte de su ministerio y su niñez en Galilea. Y como estaba camino a Jerusalén, estas personas no querían que corriera la misma suerte, ni pasaran por la misma circunstancia que pasaron estos hombres. Posiblemente sea eso, no lo sabemos. Puede ser una razón que no la podemos descartar por completo. Pero noten la respuesta del Señor Jesús. Y la respuesta del Señor Jesús, el Señor es astuto, es sabio, conoce los corazones y sabe cuáles son las intenciones de los corazones. Él dice, en el versículo 2 tenemos la respuesta. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores? Y noten cómo él dice, más pecadores que todos los galileos. Hay un pensamiento, y hasta la fecha, hermanos, que lo encontramos en nuestra cultura, en nuestros días, que este pensamiento está de que si tal hecho les pasó, es posiblemente porque hicieron algo malo. Tenemos las palabras, miren, de uno de los amigos de Jacob. Con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos?, diría un refrán. Miren la respuesta de Elifaz a lo que le estaba pasando a Job, que no entendía por qué el Señor lo trataba así, por qué de tener todo, y aún así ser un hombre piadoso, ser un hombre justo, o un buen sacerdote de su casa. ¿Cómo puede ser? Él no entendía lo que el Señor estaba haciendo. Pero miren lo que les dice uno de sus amigos. Tenemos en Job capítulo 4, versículo 7. Él dice, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo has visto destruido al justo? En sencillas palabras, lo que le está diciendo este amigo, seguramente hiciste algo para que te aconteciera todo esto. Seguramente estás enfermo porque pecaste contra Dios. Seguramente tus hijos hicieron algo que cayó fuego del cielo y fueron consumidos.
Por algo estás así. En otra ocasión, también los discípulos del Señor Jesús, si lo recuerdan, el hombre que nació ciego, en Juan capítulo 9 está este mismo pensamiento. Dice Juan 9, del 1 al 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y les preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál es la razón? Y el Señor Jesucristo les contesta: no es ni que este pecó, ni que sus padres pecaron, sino que esto ha acontecido para la gloria de Dios. Y lo mismo podemos ver en Hechos capítulo 28, versículo 4. ¿Recuerdan que hace poco lo leímos cuando el apóstol Pablo estaba yendo hacia Roma y el Señor se le había aparecido, le había prometido que se quedara tranquilo, que iba a llegar, iban a pasar tempestades y todo? Y aún así llegaron, tardó tiempo en que pudieran llegar a tocar tierra firme, tuvieron mucho tiempo en el mar. Y miren los nativos, ¿cómo ven a la respuesta de algo que aconteció? Resulta que estaba haciendo frío, estaban todos mojados y se hicieron una fogata para calentarse. Y entre el calor y el fuego de esta fogata salió una serpiente que lo mordió a Pablo. ¿Recuerdan el relato, más o menos? Miren. Acá. Al ver los nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Y el apóstol Pablo, que agarró la serpiente y la tiró en el fuego y siguió vivo. Y ellos se sorprendieron. ¿Cómo puede ser? El mismo pensamiento que estaba en los hombres de la antigüedad se encuentra en el pensamiento hoy en día. Cuando evangelizamos con los vecinos, cuando hablamos, no, seguramente estás en esa condición porque me alejé de Dios. Puede ser, pero no es necesariamente la respuesta completa. Ese era el pensamiento que tenían estas personas que le traían este informe al Señor Jesús. Y miren, Él les contesta no solamente negativa, con una respuesta negativa a lo que ellos estaban preguntando o ellos le estaban presentando, sino que les da otro ejemplo. Dice el versículo 3: os digo no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y ahí viene el otro ejemplo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Más culpables? ¿Más pecadores? Y la respuesta del Señor en las dos ocasiones es un no. Y Él añade: si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Y si está repetido más de una vez, entonces quiere decir que tenemos que prestar atención. Porque ahí nos está dando el tema principal de la parábola. Ese es el punto principal de la parábola que tenemos enfrente nuestro. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y como el Señor Jesús es un gran maestro, pone, como dijimos, una imagen en nuestras mentes para que entendamos esta enseñanza, esta doctrina del arrepentimiento. Ahora sí, vamos a ir a la parábola en sí. Pero antes quisiera aclarar, estamos hablando de una higuera y posiblemente aquellos que se exponen a las escrituras o que tienen la posibilidad de conseguir un diccionario bíblico, conseguir un comentario bíblico, posiblemente tengan la idea de que al referirse a una higuera está hablando solamente del pueblo de Israel. Y sí, en las escrituras encontramos que la higuera es un símbolo del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo, por el contexto que viene hablando el Señor Jesucristo, ya lo dejó claro, no solamente puede referirse al pueblo de Israel, sino a cada
cada uno de los seres humanos, sea quien sea judío o sea gentil. Y notemos, hermanos, los detalles que el evangelista Lucas nos deja de la parábola del Señor Jesús, porque son muy importantes a la hora de interpretarlo. Vamos a dar una repasada a esta parábola. El versículo 6 dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En primer lugar, el detalle que nos cuenta el Señor Jesucristo y que lo anota el evangelista Lucas, dice que hay un hombre que tenía una higuera. Todos conocen lo que es una higuera, si quieren búsquenlo en internet y pueden tener, o en la ciudad también hay muchas higueras. Pero este hombre tenía una higuera plantada en una viña. Y a mí me pareció algo raro. ¿Cómo puede ser? Yo pensé que en una viña solamente habían uvas. Pero no. Me acordaba también, después de haberlo leído, acá tenemos información de paso que nos transmite a nosotros de la cultura, de cómo era en ese tiempo los lugares. Y me acuerdo que con mi esposa habíamos visto un curso de huertas y vimos cómo en una huerta hay diferentes vegetales y diferentes plantas que se benefician una a la otra. Eso se llama una sociedad. Hay plantas que sirven para proteger a las plantas que tienen vegetales, de tal manera que los bichos que se comen las plantas van hacia ella, porque las plantas aromáticas las atraen. Entonces eso actúa en una forma defensiva, en una asociación. Y podemos ver lo mismo en esta ocasión, que cómo se puede relacionar una planta con la otra. Entonces es muy importante, porque después lo vamos a volver a retocar, el detalle de que esta higuera está en la viña de este hombre. Ese es un detalle muy importante. Segundo detalle es que podemos ver en el mismo versículo la esperanza que el dueño tenía respecto a esta higuera. Vino a buscar fruto en ella, nos dice la segunda parte del versículo 6. O sea, vino el dueño de toda la tierra, de todas las plantas. El dueño vino personalmente, no mandó a sus siervos: andá y buscame un par de higos, por favor, que para postre, para mí, para mis hijos. Vino personalmente él. Importante detalle que el Señor está dejando. Él se presentó a buscar fruto. Él estaba esperanzado, buscando algo, buscando su fruto. En tercer lugar, el tercer detalle que podemos ver es la decepción que el dueño experimentó. Dice la tercera parte del versículo 6 que no lo halló. Buscando fruto, no lo halló. Este dueño se siente decepcionado, defraudado. Incluso no solamente eso, sino que se queja a uno de sus obreros, a alguien que se dedicaba exclusivamente a trabajar allí con las plantas, en esa viña. Y él en primer lugar se queja de que la higuera no le rinde fruto. Eso lo podemos ver en el versículo siguiente, en el versículo 7. No solamente que se queja de que la higuera no le rinde su fruto, sino que se queja de dos detalles. Él dice, ahora sí el versículo 7, hace 3 años que vengo buscando fruto, 3 años que vengo esperanzado buscando esta planta para gozar y disfrutar,
de ese fruto, de toda esa labor, de todo ese trabajo, 3 años. Y año tras año tras año, no lo hallo, le dice al viñador. También dice, no solo que esta higuera no produce fruto, sino que inutiliza también la tierra. O sea, como dijimos, en una huerta se encuentra una sociedad donde las plantas juegan un papel importante entre la una y la otra. Pero en este caso vemos lo contrario. Vemos que este árbol está quitando los nutrientes de la tierra de otras plantas que pueden dar más fruto. Está inutilizando la tierra. Y es importante notar, hermanos, que la raíz de un árbol crece para abajo, obviamente, porque el Señor lo dijo así, se va abriendo paso la misma distancia, lo que nosotros vemos desde arriba de la tierra, la altura, todo el espesor, es lo mismo debajo, pero con la raíz. Entonces podemos decir que la medida de la raíz de cualquier árbol es proporcional a su altura y a su anchura. Entonces este árbol infructuoso estaba inutilizando, quitando los nutrientes, quitando lo que las otras plantas necesitaban para crecer con más fuerza. Era totalmente inútil. Ahora, eso en tercer lugar. En cuarto lugar, vemos la sentencia del dueño contra la higuera. Es una sentencia que él pronuncia y él le dice directamente, córtala, sácala de mi viña, no sirve. Y después vamos a ver lo triste que es esta circunstancia. Acuérdense, hermanos, que el Señor está poniendo una imagen en nuestra mente. Ellos ya estaban familiarizados, nosotros no tanto. Pero Él estaba poniendo esta imagen de este hombre, de este viñador, de esta viña, de estos árboles, de estas plantas, para que nos queden grabados en nuestras mentes, en nuestros corazones. En quinto lugar, podemos ver la intercesión del viñador a favor de la higuera. Y podemos ver en primer lugar cómo intercede ante el dueño. En el versículo 8, la primera parte dice, Señor, déjala todavía este año. Está intercediendo a favor de este árbol, de esta planta que por 3 años estaba inutilizando la tierra, que no estaba produciendo fruto. Y en segundo lugar, de esta intercesión, de este viñador, podemos ver cómo promete y se compromete a trabajar con mayor esfuerzo para mejorar la condición de la higuera. Él dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Se imaginan, hermanos? Este hombre estaba dedicado al mantenimiento, al cuidado de toda esta viña, un campo grande posiblemente, y dice que se va a dedicar con mayor esfuerzo durante 1 año, dedicarle 1 año de trabajo a un árbol que no produjo fruto por 3 años. ¿Se imaginan? Romper esa tierra dura que posiblemente lo rodeaba, que no permitía que el agua que penetrara en la tierra, en las raíces. Él se compromete a remangarse, a trabajar, a ensuciarse las manos y a abonar, nutrir a esta planta durante 1 año, cavar alrededor del árbol para que el agua se estanque ahí y el árbol pueda absorber esa agua, esos nutrientes, abonarla, para que crezca fuerte, para que por fin pueda dar fruto durante 1 año.
Verdaderamente este es un hombre que labora. Y podemos ver también la respuesta de este viñador. Y hay solamente dos posibilidades. Solamente, como siempre, hay solamente, o la mayoría de las veces, dos posibilidades. Él dice, si diere fruto, bien, una recompensa y el gozo de disfrutar del fruto después de un año de arduo trabajo, de estar rompiendo la tierra, de estar cuidando, de estar cortándole las ramas que no permiten que los rayos solares entren en la planta y pueda crecer grande y poder producir ese fruto grande también. Ese es el gozo, esa es la recompensa, poder disfrutar de ese fruto. Pero él conoce todo por su experiencia. Y si no, la cortarás después. Noten que él puede llevar a cabo esa tarea, pero él se somete a la voluntad del dueño de la viña. Después, si no diere fruto, la cortarás. Esta es la imagen que el Señor quiere plasmar en esta mañana, en nuestras mentes. Un paisaje, un mensaje totalmente evangelístico. El Señor en cada circunstancia, en cada situación, cada oportunidad que tenía, no importa cuál fuera el tema, su importancia primordial era predicar el Evangelio. A toda persona, sea judío, sea gentil, sea publicano, sea un escriba, sea un fariseo, quien sea un niño, sea una mujer, sea un hombre pobre, sea un hombre rico. En su boca solamente se encontraba el Evangelio. Y es ese arrepentimiento. Esa es la imagen que nos tiene que quedar cuando vemos esta parábola de la viña, el arrepentimiento. Algunas aplicaciones con respecto a esto. En primer lugar, como la higuera de la parábola, el creyente tiene el privilegio de estar en la viña del Señor, donde podemos recibir los mejores cuidados y atenciones. Noten que la higuera de esta parábola no es como la higuera que el Señor maldijo que se encontraba al lado del camino. El Señor fue a buscar fruto a esa higuera que estaba plantada junto a un camino y al ver que no tenía fruto, la maldijo y se secó. Esta higuera es totalmente distinta porque se encuentra en la viña del Señor. Esos son los preciosos detalles que tenemos que prestar atención cuando vamos a las Escrituras. El creyente tiene esa posibilidad de estar en la viña del Señor, bajo su cuidado. Una segunda aplicación es que al igual que el dueño, acuérdense, el dueño de la viña se presentó, vino personalmente delante de este árbol. De la misma manera, el Señor no tenía por qué hacerlo y se ha acercado a nosotros personalmente. La palabra se hizo viva, se hizo carne, huesos, todo su ser se presentó delante de nosotros de la misma manera que este dueño se presentó. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es tu dueño? Como dijo el hermano Alejandro cuando estábamos el viernes, ¿alguien puede ir al mercado y comprar una vida? No. El dueño y Señor se presentó delante de nosotros. En tercer lugar, otra aplicación que podemos ver, que al igual que el viñador
e intercedió por esta higuera infructuosa. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo intercedió a mi favor cuando no daba fruto de arrepentimiento? ¿Cuántas veces? No lo sé. No tengo la menor idea cuáles fueron sus palabras exactamente. Pero sí pasó, hermano. Sí pasó. ¿Cuántas veces el Señor ha intercedido por usted, hermano o hermana? ¿Cuántas veces ha rogado delante del Padre misericordia? Tenemos ejemplos en las Escrituras que nos muestran algunas imágenes, pero no alcanzan, no llegan a esa gloria. Cómo el Señor Jesucristo se arremangó y vino y trabajó en esta tierra alrededor nuestro, esa tierra dura que había a nuestro alrededor, ese corazón duro que no podía entender, que cada vez que la palabra venía y nutría ese corazón, corrían como si fuera de piedra, hasta que el Señor ablandó la cuestión. Y la tierra y el agua, la palabra, pudo hacer su efecto. Pudo nutrir ese corazón. Pudo nutrir y verdaderamente producir ese fruto. ¿Cuántas veces el Señor ha abonado, ha nutrido con su palabra, con su Espíritu Santo, trayéndonos a nuestras mentes su palabra, su verdadera interpretación? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho eso a nuestro favor? Para que cuando vengamos delante de la presencia o el dueño se presente delante, poder dar frutos dignos para nuestro Padre. También es un consuelo para nosotros, pero es un mensaje para todo ser humano. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Los que posiblemente vayan a creer. Las Escrituras dicen para que todos se vuelvan al arrepentimiento. Todos tienen el mismo acceso, la misma puerta, que es el arrepentimiento. A todos se le presenta. Y también, en esta ocasión, este ejemplo de este viñador nos invita a nosotros a seguir su ejemplo. Padres, madres, oremos por nuestros hijos, para que el día que el Señor nos llame a su presencia, el Señor cuando vaya a ellos pueda encontrar fruto digno de arrepentimiento. Oremos por nuestros familiares, oremos por los ciudadanos que se encuentran en este lugar, por nuestro país, para que cuando el dueño de sus vidas venga delante de ellos, pueda encontrar fruto de arrepentimiento. Pero noten que este hombre es un hombre laborioso. Y de la misma forma nosotros tenemos que hacer. Él dijo, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Nuestras oraciones, por otro lado, deben ir acompañadas no solamente de ruegos y peticiones por las almas, sino por nuestras acciones. No solamente nosotros nos ocupamos de corregir a los demás, de corregir a nuestros hijos, de animar a todas las personas a seguir el Evangelio. Debemos pedir la gracia al Señor para que el pecado que todavía hay en nosotros, que no mora en el corazón, cada vez sea menos y menos, y sea Cristo cada vez más y más. Ante los posibles resultados, el Señor Jesús dice con gozo que cuando un pecador
se arrepiente, hay gozo en los cielos. Esa es la esperanza. Y si no, es lamentable lo que sucederá, pero totalmente justo. El juicio del Señor viene y Él manda a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados. El Señor viene a buscar a su iglesia. El Señor lo prometió y va a cumplir. El Señor va a venir con justicia también, a juzgar a toda la humanidad. En esta parábola de nuestro Maestro, Él dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con esto viene a enseñarnos, en primer lugar, que todos vamos a perecer. Está establecido para todo ser humano morir una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que dicen las Escrituras y lo que vemos con nuestros ojos. ¿Quién tiene la vida asegurada? ¿Quién tiene la vida comprada? Por más que pase una vida feliz y sin problemas, un día nos vamos a presentar. No sabemos cuándo puede ser. Uno piensa, si gozo de buena salud y me cuido, puede que llegue a vivir hasta los 80 años. Y gracias al Señor que hay ocasiones en las que Él los permite. Pero no siempre es así, hermano. Nadie tiene asegurada la vida. Uno puede ahogarse con una migaja de pan, puede ser atropellado por un auto, su corazón puede dejar de latir, puede pasar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Por eso la urgencia de predicar este evangelio a todos aquellos que nos podamos cruzar. En segundo lugar, que por consiguiente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que por consiguiente, todos hemos de arrepentirnos. Es necesario arrepentirse. Es necesario. No hay otro camino. En tercer lugar, que el arrepentimiento es la única puerta de escapatoria de la perdición y que es una puerta totalmente segura. Quienes hayan atravesado esa puerta están totalmente a salvo. Pero los que no han atravesado por esa puerta del arrepentimiento aún, deben correr hacia esa puerta. Y para terminar, quiero citar las palabras de alguien. Él dice: la paciencia de Dios retarda el castigo, pero no lo levanta. El árbol estéril será finalmente cortado y arrojado al fuego. Cuanto más se haya tardado Dios en castigar, tanto más terrible será el castigo. Ser cortado después de tanto esfuerzo por parte del viñador y de tanta paciencia por parte del dueño es algo muy triste. Cortar un árbol en el plantío del Señor, aunque sea una tarea que no se pueda evitar, es algo en lo que Dios no se complace. Y los que intercedan a favor de higueras estériles, si éstas persisten en su triste condición, estarán finalmente de acuerdo con el justo juicio de Dios, cuando tales árboles tengan que ser cortados. Y las mismas palabras que el Señor Jesús dijo en estas parábolas son las mismas que dijo Juan el Bautista. Él dijo en Lucas 3, versículos 8 y 9: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego.
es un llamado del Señor Jesús, del Maestro, al arrepentimiento, a todo ser humano. Si ya ha pasado por esta puerta del arrepentimiento, gloria al Señor. Pero todavía tenemos que seguir intercediendo por aquellos que no atravesaron por esa puerta. Hay muchos todavía. El Señor ha enviado mensajeros para que vengan e inviten a las bodas de su Hijo. Y Él dice, tengo mucho lugar todavía. Es necesario ir y hablarles, decirles, es necesario que se arrepientan. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario, hermanos, estar unidos a Cristo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Esa es una obra totalmente divina que la hace solamente Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y por eso podemos producir fruto del Espíritu. Ese fruto que glorifica a nuestro Padre. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese fruto que contiene todas esas características. Solamente lo podemos producir unidos a Él por su Espíritu Santo.